Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que casi no se toca en los medios de comunicación, casi no se habla de la realidad de lo que pasa frente a la libertad religiosa. Sobre todo en un contexto que se basa en México, en donde esta semana se propuso una iniciativa para modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público, en donde voy a leer un extracto para que puedan entrar en contexto. Esto se presentó en la Cámara de Diputados y menciona: el objeto de esta iniciativa es reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género. Ello con el objetivo de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual. Las libertades de la persona no son limitadas, por lo que la libertad de creencias y la libertad de expresión tienen sus límites en los derechos de terceros. Por ello, es totalmente inconstitucional e ilegítimo que se ejerzan actos de discriminación o se profieran expresiones que denigran a la persona en razón de su identidad sexual o expresión de género. La libertad de culto no puede tener como presupuesto el menoscabado de otros derechos, mucho menos afectar o estigmatizar a las personas con motivo de su orientación sexual o expresión de género, ya que ello no solo afecta a la persona a quien se dirige el discurso de odio y discriminación, sino que propicia una sociedad intolerante y que da pie a justificar dichos actos de discriminación en razón de los que profiere un ministro de culto u organización religiosa, que sin duda ejerce un poder religioso. Entonces, bueno, ya después de escuchar un poco sobre lo que propone esta modificación de ley, me gustaría escuchar ustedes qué opinan al respecto y cómo ven el tema, no nada más en México, sino más a nivel global, sobre todo incluso en Latinoamérica, porque nosotros viendo mucho como ese lado, ¿qué está pasando con la libertad religiosa y por qué se está limitando tanto? Bien, me gustaría empezar yéndome un poco hacia atrás, viendo un panorama, como mencionas, tocaste el tema global, y me voy a remitir directamente a las escrituras en preguntarnos, ¿por qué odian específicamente al cristianismo? Porque, por ejemplo, vemos estas organizaciones de las hordas feministas que van a cagarse en las iglesias, pero nunca han ido a una mezquita musulmana. La ONU tiene un montón de programas para proteger a la persecución de las minorías LGBT cuando en Occidente ya tienen libertades garantizadas, lo cual yo celebro. Yo celebro que toda persona sea respetada, pero no tienen programas para la persecución cristiana, que hoy en día, según datos del 2021, 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. O sea, es una cifra alarmante. Entonces, ¿por qué odian específicamente al cristianismo y no a otras religiones? Y me voy paso atrás, me voy a remitir directamente a la escritura. Nos tenemos que ir directamente al inicio, según lo que marca las escrituras en el Génesis 3, cuando vemos que Dios le manda al humano a que puede comer de todo el fruto, excepto de uno. De un solo árbol no puede tocar. Y la serpiente, Satanás, le dice a Eva, y ahí estaba Adán junto con él, con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol. Y bueno, muchos de ustedes ya conocen la historia. Y la serpiente le dice, miren, no van a morir, no van a morir, porque era la advertencia que Dios les había dado, no van a morir. Dios sabe que si comen de este fruto, serán como dioses. Y esa es la parte importante. Serán como dioses, lo voy a dejar como enmarcado porque ahorita voy a regresar a él. Después, Adán y Eva caen en la mentira. Y cuando Dios los confronta de que, oigan, ¿qué onda? Me desobedecieron. Y Adán, en lugar de decir, oye, sí es cierto, la regué, lo que hace es, primeramente, decir, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, le echó la culpa a alguien más. Dios se dirige a Eva y Eva directamente va y dice, no, es la serpiente la que me engañó. Es decir, empiezan a repartir culpas. Y en ese momento, Dios mismo declara que va a haber una enemistad entre su pueblo y el que no es su pueblo.
cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por el tiempo no puedo hablar de que es la primera profecía que habla sobre el Mesías, pero aquí vemos que ya se marca una enemistad entre el pueblo cristiano, judeocristiano, y el pueblo no cristiano. Y después el mismo Jesucristo menciona en Juan 3, 19, 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿A qué quiero llegar? Cuando la serpiente menciona, ustedes serán como dioses, hoy en día todo el mundo se siente que es un dios, que es completamente autónomo, que puede decidir lo que él quiera, que la moral la decide él, mi cuerpo, mi decisión. Y el cristiano, ¿qué hace? Le dice, lo siento amigo, pero tú no eres Dios. Hay una ley moral específica. Entonces, cuando tú señalas la maldad que hay en el hombre, es decir, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos que, para que no se censure el video, no voy a especificar la palabra que empieza con H y termina con, ya saben, cuando nosotros decimos, eso está mal, pues obviamente va a haber un ataque porque es como, no, pero yo decido qué puedo hacer. Y bueno, cierro con esta frase que menciona Charles Spurgeon, un predicador bautista del siglo XVIII, si no me equivoco, que dice, iglesia, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, lo que estamos haciendo es decirle al mundo, ustedes están mal, ustedes están en maldad y va a haber alguna condenación, y precisamente por eso hay un odio específica contra el cristianismo, porque desde un principio ya había marcado esta guerra. Lo quise tocar desde un tema, vamos a decir, especialmente bíblico, hablando que aquí los 5, tengo que somos cristianos, de diferentes religiones, pero cristianos, porque es interesante ver que odian al cristianismo, mientras que otras religiones que son verdaderamente opresivas, por ejemplo, los países musulmanes que siguen matando homosexuales por el simple hecho de ser homosexuales, pero no les dice nada. Yo quiero abrir con ese punto de que si hay un odio hacia la religión, pero específicamente al cristianismo. Que también pienso que todo parte, y este, digamos, bagaje teológico que acaba de dar Emilio es muy importante, porque también nos remontamos en la actualidad y todas estas leyes parten de un también desconocimiento debido a lo que qué es y qué significa el cristianismo en la sociedad hoy día. Porque estamos conscientes de que el cristianismo como Occidente nos ha otorgado libertades a los individuos que no le ha otorgado ninguna otra religión en ningún otro espacio geográfico en el mundo. Entonces, cuando desconocen este principio histórico y también teológico en principio, desconocen su propia historia. Entonces, al rechazar esta religión que le ha dado tanto a esta sociedad y al decir, mira, como religioso, como cristiano, debes callarte o debes de alguna forma reservarte ciertas opiniones, pero olvidan que estas opiniones o que todos estos fundamentos o que la misma sociedad en donde ellos viven, estos que promulgan esas leyes, fueron fundamentadas en base al cristianismo, en base a la iglesia. Entonces, parte mucho del desconocimiento, el no conocer su pasado, el no saber de que otras religiones en otras sociedades como el hinduismo, por ejemplo en la India, ha cohibido de tantas libertades individuales a los individuos, a los hindúes, a los indios, de poder de alguna forma crear una sociedad más libre o más justa. Y que también ha cohibido del avance económico que el cristianismo ha representado en este caso para Occidente. Entonces también es este ataque que, como en principio lo comentaba Emilio, viene desde un fondo más, digamos, antropológico, más del ser humano, más teológico, pero que termina todo de alguna forma desembocando en este tipo de leyes. Como lo comentaba Frida al principio, quieren cohibir la opinión del cristianismo sabiendo de que moralmente, por ejemplo, no aceptamos conductas como lo es tal vez el hecho de ser homosexual o tal vez lo que es el aborto, de manera contundente lo rechazamos, pero que no estamos o que no ejercemos ningún tipo de fuerza más allá de la, digamos, de opinión o de predicación en contra de la persona que
de alguna forma profesa este tipo de comportamientos que como cristianos tal vez no estamos en total de acuerdo. Entonces es prácticamente esto. Estas personas que promulgan este tipo de leyes desconocen el pasado y qué realmente nos hizo libre como Occidente. No sé si alguien va a continuar, pero permítame hacer un agregado que me parece interesante. Además voy a tomar datos que son de medios progresistas y que nada tienen que ver incluso con portales de católicos o protestantes. Pero fíjense que el peligro para morir por mantener relaciones homosexuales no disminuyó en el último informe que se hizo, elaborado por el medio del País, que es un medio español extremadamente girado a la izquierda. E incluso hay países donde se pena donde está penado con la muerte el simple hecho de practicarlo, entre ellos Arabia Saudita, Irán, Yemen, Sudán e incluso Nigeria y Somalia. Además, digamos, por ser homosexual existe o sea, se puede condenar a muerte, no directamente, pero sí están expuestos en países como Mauritania, Emiratos Árabes, Qatar, Pakistán, Afganistán, Irak, etcétera. Lo que yo o sea, son por lo menos 75 países con condenas y por otra parte tenemos a países que también tengo como fuente la BBC, que tampoco es un medio de derecha, nada por el estilo, y que también cita los mismos países que lo cita el medio español El País, que son Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen y Mauritania. Lo que me parece curioso dentro de todo es que en todos los países, ni siquiera voy a decir Latinoamérica, México, hasta Argentina, incluso en toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, hasta el sur de Argentina, no existe un solo país, pero ni uno solo, hasta donde yo sé, entre todas estas legislaciones latinas que están condenando la práctica. No hay una sola. Por el contrario, hay leyes que están tratando de restringir la práctica libre del ejercicio de la fe, sin siquiera tocar las denominaciones. Incluso se acentúa más contra los cristianos y no contra los países musulmanes, que ojo, yo no estoy a favor que se los persiga a los musulmanes y que los latinos hagamos una especie de venganza en contra de todos los países yihadistas, que tienen, digamos, sistemas de gobierno más estirados al filo comunismo, cosas como esas, donde el colectivismo segregacionista contra los que no practican el Islam es abierto, reivindicado, incluso están tomando mucho peso en Europa. Hay muchos europeos que se ven en América Latina, donde quizás no tengan esa brillantez económica como la tienen en Europa, pero el famoso free speech en Europa está terminando desafortunadamente. Hay muchos que vienen de Alemania, de España, de Italia, de Portugal, de Bielorrusia, de Suiza, de Suecia, de todos los países, tanto del primer mundo como aquellos que están por encima del primer mundo, que están viniendo a América Latina, donde quizás nuestras economías no sean prósperas como la de ellos, pero tenemos hasta cierto modo ciertas libertades de expresión. Que ahora, desafortunadamente, en México, en el país de muchos de ustedes, desafortunadamente se va a buscar perseguir. Y yo no estoy a favor, ni como cristiano, ni como un ciudadano civil de mi país, de que cualquier país latinoamericano tome una venganza interventora en materia civil para legislar para que se haga una venganza en contra de los yihadistas. O sea, yo no creo que porque en Oriente Medio se esté asesinando homosexuales, acá se hagan legislaciones para perseguirle a los musulmanes. Al contrario, yo estoy a favor de que las fronteras se abran de manera controlada y ordenada para que ellos entren si quieran entrar, siempre y cuando, por supuesto, no pasen al terrorismo, cosas como esas que ya es otro tema. Sino que por el contrario, lo que está pasando en Oriente se está acentuando en Occidente, y obviamente reconozcamos que Occidente no es un sitio geográfico, sino un proceso civilizatorio, pero en toda la zona occidental, y al menos en esta parte del hemisferio, desafortunadamente se está aplicando una persecución contra los cristianos, como se está aplicando en el Oriente Medio. Y justamente Occidente y gran parte de América Latina no se está persiguiendo a nadie por ser musulmán. Que yo sepa, en México no hay una legislación que persiga a los musulmanes, por más de que sepamos de sus terrorismos en otra parte. Incluso una vez un predicador dijo por allí de que en el futuro puede ser que YouTube incluso no solamente censura contenidos de incorrección política, incluso puede llegar en el futuro a perseguir contenidos de sacerdotes o de pastores que predican el evangelio, por ejemplo. Cosa que va a ser insólito y que desafortunadamente, si nos vamos un poco más al extremo, pudiera llegar a tener lugar. Pero lo que sí me extraña es que YouTube, que dice que violentar sus normas comunitarias implica videos de asesinatos, de lisis y cosas como esas, permite, por ejemplo, videos de atentados terroristas, como los atentados del 11S, que hasta ahora nunca se han bajado de YouTube.
pero desafortunadamente un video discriminatorio contra la cristiandad no viola sus políticas, a pesar de que desafortunadamente eso sí está, no, me corrijo, afortunadamente las normas comunitarias de YouTube protegen a aquel religioso que ejerce su fe. Lo está protegiendo, pero no lo están cumpliendo. Y eso es la contradicción más galáctica que las Big Tech están ofreciendo hoy por hoy. Y que, bueno, lo más que me queda decirle a todos mis hermanos mexicanos es que se preparen mucho para lo que se va a venir. Porque desafortunadamente, y esto hay que reconocer, México y Argentina son los países que en América Latina permiten que entren las debacles europeas. Cuando México y Argentina abren las puertas, todos nuestros países reponen de inmediato. Es una especie de que, bueno, los dos países latinoamericanos más fuertes, si se permiten allí, bueno, todos los países más pequeños que vienen detrás le van a seguir. Y detrás ya puede venir Brasil, Colombia, etcétera. Y todos los países más pequeñitos ya le siguen la corriente, desafortunadamente. Y ni qué hablar en Estados Unidos, donde la cosa está mucho peor. Por mi parte, eso quería agregar. No sé si quién quiere seguir. Yo creo que esta situación se está dando, o sea, esta iniciativa que sacaron en México, por dos razones. Primero, el odio a la autoridad, ¿no? O sea, pues ya viene de varias generaciones, es ese odio a la autoridad, ¿no? Que es primero rebeldía a los padres, después rebeldía a la patria, después rebeldía al Estado, ¿no? Ahí entran los liber progres que tantito ven autoridad y se alejan, ¿no? ¿Y por qué principalmente contra la religión? Que vendría siendo la última consecuencia. ¿Por qué tanto odio a la religión y en especial a la religión cristiana? Pues porque la religión cristiana tiene como fundamento el orden, ¿no? La religión cristiana trae mucha jerarquía que le da orden y estabilidad a una sociedad. Y pues bueno, principalmente por eso están en contra, porque pues para ellos puede ser un poco intolerante, aunque en la práctica puede que así sea, ¿no? Lo que me lleva a mi segundo punto, que son las políticas antidiscriminatorias, en realidad son una violación a los derechos de la propiedad privada. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo tengo un restaurante, es mi restaurante, mis derechos de propiedad privada quieren decir que yo puedo hacer lo que yo quiera con el restaurante. Yo puedo decidir, digamos, a quién se lo heredo, qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a vender, ¿no? Entonces, aquí se meten un buen de cosas como cancel culture, ¿no? O Disney, por ejemplo. Tiene ciertas películas que para algunas personas pueden ser inofensivas. ¿Y qué pasa? Se violan los derechos de propiedad privada y las películas ahora ya no pueden sacar ciertos mensajes, ciertas creencias, ciertas costumbres, porque pueden estar violando los derechos de otras personas, ¿no? Pero pues en realidad si yo tengo un terreno, yo tengo el derecho de vendérselo a quien yo quiera. Ese es el principio de la propiedad privada. Y pues bueno, eso es lo que pasa en este caso con la religión, ¿no? La iglesia no tiene por qué ceder sus principios, sus costumbres y su tradición moral, que es en este caso que el matrimonio es una institución creada para el hombre y para la mujer, porque pues para alguna sociedad pueda, bueno, algún grupo de personas pueda considerarse como pues discriminatorio, ¿no? Porque pues está atentando ahí contra los principios de la propiedad privada. Bueno, particularmente quiero agregar algo, si me permiten. No sé si puedo compartir pantalla brevemente. Porque quiero mostrar algo, justamente ya que esto va a estar subido en otros lugares, para que la gente pueda, digamos, tener precisión sobre lo que estamos tratando de mencionar en relación a las políticas de Facebook. Perdón, en las políticas de YouTube. No sé si, creo que Ya hay. puedes, ya puedes. Bueno, estas son las políticas de YouTube teóricamente, o sea, en por Google, estoy evidentemente, y señala que en YouTube se prohíbe la incitación al odio o a la violencia, y en otro apartado dice, quitamos el contenido que promueve estas posturas contra personas o grupos en función de cualquiera de los siguientes atributos: edad, casta, discapacidad, etnia, identidad y expresión de género, nacionalidad, raza, estado de inmigración, religión, sexo, género, orientación sexual, víctimas de un evento violento importante y sus familiares, condición de excombatiente de guerra. Por ejemplo, los videos del atentado del 11S, como otros atentados yihadistas, violentan esta norma comunitaria. Pero aparentemente a YouTube solamente le interesa cuando se violan estos dos, cuando se le discrimina, bueno, ni siquiera discriminar, solamente decir, eh, para que no se censure este video, voy a decir cuando explicamos cosas científicas de ciencia, provenientes de ciencias duras. Cuando se violentan estas dos, automáticamente YouTube te persigue como si fueras un criminal o un terrorista, pero cuando nos discriminan por este asunto,
YouTube automáticamente desaparece y esa política como pareciera que no existe para ellos. Y así subsecuentemente. Entonces, esta es la discriminación que YouTube mismo, como plataforma, lo hace a, digamos, o sea, que YouTube mismo discrimina sus propias políticas contra sus usuarios en cuestión. O sea, es nefasto, básicamente eso. Entonces, voy a tratar de cerrar esto para que se pueda continuar la conversación. No sé si... Sí, a mí justamente también me llama la atención la contradicción del discurso izquierdista, ¿no? Como ellos hablan tanto, incluso en la iniciativa Viene Libertad, vienen derechos humanos, pero son los primeros en querer coartar la libertad y querer quitar los mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cito y digo textual, el artículo 16 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de manera individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, y ellos están diciendo que ni siquiera por cómo pienses de que si tú crees que está mal que exista una pareja de 3 hombres que adopten a un bebé y que lo hagas público, entonces tú estás mal y tienes que callarte porque eso es discriminación, porque eso atenta contra la visión de la otra persona de familia, a pesar de que sea un derecho que si por tu religión está instaurado que la familia es entre hombre y mujer y que tienes la libertad para decirlo, entonces tú eres el malo y tú eres el que te tienen que meter a la cárcel porque esto ya es una ley, o sea, ya busca penalizar. Entonces es algo sumamente grave. Y también otro punto importante, siento que se malentiende muchísimo el tema del Estado laico, ¿no? Muchas personas que están en contra de la iglesia siempre sacan el tema del Estado laico y el Estado laico y que la iglesia no puede entrar y no puede hablar. A ver, sí es importante aclarar aquí que un Estado laico no es un Estado sin Dios y tampoco es un Estado sin moral. No podemos sacar la moral, no podemos sacar la ética de las leyes, porque la ley busca el bien común y el Estado tiene la obligación de buscar ese bien común, de buscar la paz para todos. Y si quitamos la ética y la moral de la ley, entonces sería un caos. Y la iglesia y los miembros de la iglesia también son ciudadanos y como ciudadanos también pueden expresar sus opiniones respecto a las leyes que se están haciendo. Y en nuestro catecismo, en la Iglesia Católica, sí tenemos ese llamado a denunciar el mal y de que la Iglesia puede entrar y puede hablar en contra de todos los actos que van contra la moral y que atenten contra la persona y su dignidad, ¿no? En cualquier etapa de su vida. Es por eso que hablamos tanto en contra del aborto, contra la eutanasia, contra muchísimos otros temas, porque estamos llamados a eso, a proteger a la persona, y no por ese argumento de que ya existe un Estado laico, entonces significa que nosotros ya nos vamos a tener que quedar sumisos, porque al final la historia nos enseña que no es así, porque por algo existieron también la cristiada, ¿no? Donde los católicos salieron a defender también su fe, porque de repente el Estado, que siempre con ese argumento de que Estado laico, sí, Estado laico, que la iglesia no se mete en las decisiones del Estado, pero el Estado sí se mete en las decisiones de la iglesia, se quiso pasar de esa línea. Entonces, pues ellos salieron a defender con la libertad que ellos tenían y con la libertad que tenemos todos a su religión, ¿no? Y creo que muchas veces también como que estamos cayendo incluso en esa misma tibieza de que es que si la ley dice que todas las iglesias se cierran, pues entonces hay que aceptar la ley. Y lo digo como para la reflexión para los cristianos en general, como que de verdad tenemos que despertar, porque estas iniciativas no van a buscar el bien, no buscan la rectitud, no buscan la libertad, sino todo lo contrario. Y España, pongo por ejemplo que son un caso súper claro de cómo se ha dejado que el Estado intervenga además en los temas religiosos y cómo por una ley que se instauró hace poco empiezan a quitar cruces, porque para ellos el que una cruz esté ahí ya es un acto que atenta contra otros derechos y contra la libertad y que no, porque la iglesia no puede hacer uso de esos espacios públicos para promover ideologías. O sea, ya estamos llegando a una persecución real, ¿no? Y que mucha gente ignora el hecho de que existe una persecución religiosa, y creo que sí es importante que todos estemos súper conscientes de que la persecución religiosa ha existido desde hace muchísimos años y va a seguir existiendo, sigue existiendo, y tenemos que ser más conscientes
de que no siempre es tan directa. O sea, este es un acto de, yo creo que esta iniciativa ya es un acto de persecución religiosa que debemos de profundizar más y no debemos de dejar pasar, pero hay muchísimos otros actos también como en Oriente, donde ahí matan cristianos por el hecho de ser cristianos, ¿no? Y los matan, pues bueno, o sea, sí es importante no dejar de lado esta realidad, porque al final, entendiendo esa consecuencia, nos podemos hacer conscientes para trabajar en nuestro presente y que nada de esto siga avanzando. No, mucha gente piensa que siempre estamos con teorías de conspiración, pero es tan real como la lista negra de la ONU, por ejemplo, que sacó que ya todos los que se opongan a la agenda de la ideología de género van a estar tachados por la ONU y que van a tomar represalias para que ya no estén transmitiendo discursos de odio y discriminación. Y otra cosa irónica, ya cierro con esto, es que la izquierda siempre habla en contra de la discriminación, pero vemos que por un lado, ok, dice, bueno, es que me discrimina tu discurso porque habla de religión y habla de hombre y mujer, habla de los sexos, habla a favor de la vida y pues yo tengo mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, eso es discriminación, pero por el otro lado aplauden y no dicen absolutamente nada cuando, por ejemplo, Biden habla de la división de entre razas, ¿no? Hace poco que saca un video diciendo que las minorías, que los latinos y las personas afroamericanas no saben utilizar internet y que por eso es muy difícil que se puedan registrar la vacunación. Eso se hizo público en televisión nacional y nadie dijo nada, los medios no lo criticaron, todo fue como si nada, porque ese tipo de discriminación racial está bien siempre y cuando la izquierda lo diga, pero cuando si en algún momento eso lo hubiera dicho Trump, eso bueno, o sea, hubieran salido hasta la misma ONU a tacharlo y quitarle, y los medios de comunicación, a quitar el discurso de la televisión, porque no existe una coherencia en su discurso. Y sí es importante que no dejemos de cuestionarlo, sobre todo cuando se trata de libertad religiosa. Yo creo que, o sea, agregando a lo que estaba señalando Frida, es que existe un profundo confundimiento en relación a la cuestión del Estado laico. Es que muchos izquierdistas y progresistas asocian al Estado laico como una especie de Estado antirreligioso, por así llamarlo. Y digamos, en relación, o sea, en relación a ese tema, ellos en realidad no buscan un Estado que sea libre, o sea, bueno, sí buscan un Estado libre de la religión, pero en realidad para que se impongan los dogmas que ellos quieran, que es el secularismo. Y en el secularismo el Dios es el relativismo, en pocas palabras. Entonces, porque hay otro problema muy grave en esto, y es que hay muchos católicos y protestantes y cristianos de cualquier denominación que levantan la bandera de iglesia y Estado asuntos separados. Cuando que la iglesia y el Estado asuntos separados no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia para empezar, sino más bien tiene que ver con la imposición de una agenda progresista que lo que haga es discriminar segregativamente desde el Estado a todas las religiones, a todas las denominaciones cristianas. Porque, ojo, no pasa por una cuestión económica como muchas veces se quiere hacer creer, en el sentido de que no, hay algunos cristianos, entre comillas, que dicen, bueno, pasa que no podemos imponerle a ellos nuestra moral, etcétera. Es que el Estado nunca ha hecho eso. Si vamos digamos, hacer, no quiero utilizar la palabra objetivo porque no creo en la objetividad, pero si vamos a ser equilibrados en el discurso, hay que ser sinceros y señalar las cosas como son. El Estado en realidad, digamos, regula la conducta de determinados humanos para poner un orden en una sociedad. Con sus luces y sus sombras, un Estado que puede funcionar mayormente en algunos países, en otros países no, pero solamente lo que quiere es tratar de poner orden en una sociedad, que es la única función que teoría debería tener, no regir la vida de las personas como ocurre en la mayoría de nuestros países, y sin embargo lo que está ocurriendo es que los mismos que dicen ser creyentes están tratando de apoyar esto para congraciarse con una parte de la progresía, pero que en el fondo no tiene nada que ver con un asunto económico, sino más bien un asunto de combate contra la cristiandad. Y viendo cristianos que apoyan esto, a mí en realidad me hace entrar en pánico. Eso más quería agregar. Voy a rescatar un punto, empezando con lo de Andrés, y después voy a rescatar algo que dijeron Frida y Brian. Cuando dice Andrés que Dios es un Dios de orden. Repito lo mismo, o sea, desde un principio Dios estableció una guerra entre la cristiandad y la no cristiandad, por así decirlo. Y muchos dicen, no, ¿y qué discurso tan divisorio, Emilio? Eres un fascista divisor. A ver, yo no soy el que dio ese discurso. Jesús mismo, cuando dijo que no vino a traer paz, sino espada. O luego también dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama. O sea, yo no fui el que, yo solamente estoy repitiendo lo que... Y que
que la espada era, digamos, o sea, que lo más filoso era la lengua también. Sí, o sea, no es un discurso nuevo que ay, los trompistas, fascistas, cristianos están trayendo. Y te digo, primero, ahorita menciona Andrés lo que Dios es un Dios de orden, 1 Corintios 14, 13, 33, perdón, bien dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y en otras versiones dice, sino de orden. Y es todo contra ello, es lo que atenta la izquierda. Agustín Laje tiene una frase que me gusta mucho, que la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Y a mí me gusta agregarle que parte de su fundamento es el egoísmo. C.S. Lewis, en su libro de los 4 amores, menciona que Dios nos puso en una familia para poder dar un paso más allá del egoísmo individual, y nos puso en una patria para dar un paso más allá del egoísmo familiar. Entonces, si la doctrina de la izquierda es el egoísmo, y la familia, la patria, son cosas que Dios puso para alejarnos del egoísmo, precisamente por eso la izquierda quiere destruir a la familia y a la patria, precisamente para sembrarnos más egoísmo. Y ahora es bien curioso que el marxismo surge de una filosofía que, cuando te das cuenta de eso, pues te impresiona, porque el marxismo surge del liberalismo de Rousseau. Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el liberalismo, el individualismo de Rousseau, de ahí surge el marxismo? Bueno, el problema del liberalismo de Rousseau es que Rousseau creía que el ser humano, su naturaleza, su estado completamente natural, era un hombre completamente libre, atomizado, completamente como una persona en una isla. Y con el tiempo fue haciendo relaciones y se fue encadenando a relaciones con sus familias, su patria, su religión, sus tradiciones. Entonces, para Rousseau la solución era que el Estado liberara al ser humano de esas ataduras para regresarlo a su estado natural. Y de ahí surgió el liberalismo blando, que es lo que hoy conocemos como liberalismo, y el liberalismo duro, como se conoce el marxismo. Y ahora, ¿por qué pongo esto? Porque el problema de esta filosofía del liberalismo individualista atomizante de Rousseau es que cuando tú dejas al ser humano completamente atomizado, lo dejas solo frente al Estado. Es decir, Rousseau se equivocó en la cuestión de la naturaleza humana, porque el ser humano como tal busca relaciones, busca relacionarse, nace en una familia, nace en una iglesia, nace en una tradición. Entonces, cuando tú dejas al individuo completamente solo, como su naturaleza pide formar parte de algo más grande que sí mismo, y lo deja solo contra el Estado, el feminismo, el marxismo, etcétera, lo va a absorber. Y precisamente esto quiero llegar con lo que mencionan del Estado laico. Cuando quitaron a la cristiandad del Estado, no dejaron un Estado neutral, quedó un vacío y algo más lo llenó. Miren, toda cosmovisión nos tiene que responder 3 cosas: de dónde venimos, el origen; qué salió mal en el camino, es decir, por qué sufrimos, por qué hay injusticias, por qué hay dolor; y tercero, cómo lo podemos arreglar. Repito, toda cosmovisión nos tiene que responder de dónde venimos, qué salió mal y cómo lo arreglamos. ¿Qué dice el liberalismo? Venimos de un estado natural, que el ser humano es un individuo completamente atomizado. Salió mal en la cuestión que se sujetó a sus cadenas familiares, religiosas, todo. Entonces, para la redención o para revertir ese mal, es que el Estado entre y desbarate esas cadenas. El marxismo, ¿qué dice de dónde venimos Engels y Marx? Bueno, que venimos de un comunismo primitivo en el cual no existía propiedad privada, todo era de todos, vivíamos en familias no monogámicas, sino que todos estaban contra todos, inclusive los hijos con los padres. ¿Qué surgió mal? ¿Cuál fue la caída? Bueno, surge la propiedad privada y la familia monogámica. Entonces, para corregir eso, es necesario destruir la propiedad privada y regresar a este estado natural. El feminismo, el feminismo actualmente tiene corrientes marxistas, bueno, también venimos de un estado comunista primitivo. De hecho, Engels decía que era un estado, un comunismo matriarcal, pero después, gracias a la propiedad privada, el hombre
No puedo profundizar ahorita en eso, de por qué dicen eso, pero que el hombre ya se hizo un patriarca, entonces el problema está en el hombre, entonces hay que destruir la propiedad privada y pelear contra el hombre para poder regresar o para poder corregir ese mal. Pero ¿qué te dice el cristianismo? El cristianismo te dice, bueno, antes de llegar a eso, voy a hacer lo más breve posible. Recuerden cuando mencioné cuando el hombre, Adán, le echa la culpa a su mujer y Eva, su mujer, le echa la culpa a la serpiente, le está echando la culpa a un aspecto de la creación. Y es el error de toda ideología. Pone la maldad en un aspecto de la creación. El anarcocapitalista, ¿qué te dice? El problema es la propiedad privada. El feminismo, ¿qué te dice? El problema es el hombre. Todos están echando la culpa a un aspecto de la creación. Y el cristianismo dice, no, el problema no está en un aspecto específico de la creación. El problema está dentro de mí. Y quitaste una religión, pero metiste otra. Entonces la pregunta no es si tenemos que tener un estado laico, neutral o religioso. No, la pregunta es ¿cuál religión o cuál cosmovisión debe de adoptar el Estado? Híjole, a mí me pareció bastante acertado todo lo que dijiste, o sea, una joya en verdad. Entonces, nada más me gustaría agregar un poquillo más, o sea, es súper cierto eso de que en la Edad Media el centro de todo era la teología y era Cristo, Dios. Por eso algunos papas en sus encíclicas dicen que nunca ha habido un mejor tiempo en el que se gobernaba a la luz del Evangelio que no sea la Edad Media. Obviamente con sus fallas también, ¿no? O sea, no estoy diciendo que eso era perfecto, ni pues quitando de menos pues todas los avances que nos trajo la democracia, el progreso y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando está esta revolución en contra de lo divino? Bajamos del plano teológico y pasamos al filosófico, quitamos el absoluto Dios, que Dios era como que el centro de todos los hombres, lo más importante para el hombre, y se buscan nuevos absolutos. Ya no es el absoluto Dios lo que se busca, ahora es el absoluto de la razón. Nace pues el racionalismo, pero forzado, ¿no? El absoluto del positivismo, del cientifismo, del romanticismo, de todo, porque se buscan llenar esos vacíos que simplemente no hay, ¿no? Hasta que, como bien dice Emilio, el Estado entra para romper esas cadenas, esos vínculos familiares. Y por eso yo creo, como conservador, digo, todavía estoy trabajando en la idea, pero nos tenemos que oponer un poquito a que el Estado no acapare ciertas funciones que deberían de ser de parte de la familia. Como lo es la educación, pues esa le corresponde a los papás, no al Estado. Y creo que dice Edmund Burke o Comte que la manera más fácil de debilitar a la familia es quitándole sus responsabilidades y que el Estado las monopolice. Entonces, pues creo que tenemos ahí un gran papel, ¿no? No solo se trata de hacer que el matrimonio sea igualitario, sino más bien quitarle esas facultades al Estado que no debería tener. O sea, porque antes existían otras instituciones que regulaban eso. O sea, no solamente era el poder absoluto que tiene el Estado ahorita, ¿no? Antes era el poder de la iglesia, el poder del Estado, el poder del clero, el poder de las familias reales, y esto hacía como que se contrarrestaban los poderes pues bueno, impedía lo que ahorita es un control absoluto, ¿no? Por parte de un Estado. Claro, totalmente de acuerdo. Y podríamos fácilmente, los que estamos acá, llegar a debatir el objetivo, porque la izquierda siempre quiere carcomer libertades, llámese individuales, colectivas o inclusive de una nación en general. Entonces, la mejor arma que ellos tienen para atacar es ir al corazón de todo, que es el cristianismo mismo, que es el que nos ha dado la libertad. Entonces, cuando atacas el cristianismo, de manera indirecta vas a atacar también la libertad del individuo, el hecho de decir que no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario, con esa palabra matrimonio homosexual, que gusta mucho resaltar algo que dijo Brian hace unos minutos respecto a lo de las tener cuidado con las banderas que alzamos, porque puede que cierto discurso como iglesia, Estado, asuntos separados suene muy bonito, pero también
saber qué es lo que defiende ese movimiento y cuál es el trasfondo de ello, porque suena muy bien en el discurso, pero en la práctica son cosas totalmente distintas, como por ejemplo lo que estamos hablando hoy día, que ahora se quiere cortar la libertad religiosa partiendo de darle un flechazo directo al corazón al cristianismo en Occidente. Entonces, es también ver cuáles son esas luchas que como civiles, como ciudadanos tomamos y tener mucho cuidado de qué defendemos al respecto. Claro, totalmente. Y a eso agrego de que cuando un creyente dice apoyarle a la separación de la iglesia y del Estado, pregúntale por qué. No solamente tratar de, o sea, no digo que esté mal repetir eslóganes que nosotros en teoría tenemos, pero ¿por qué lo haces? ¿Con qué propósito? ¿Y con qué fin querés beneficiar a tu sociedad con ese discurso? Si realmente lo estás haciendo porque querés o deseas alguna aceptación social que no vale la pena, pero ni el 1%, porque tarde o temprano, hasta cuando haces bien las cosas te van a criticar, pero más allá de eso, ¿por qué querés que la iglesia y el Estado se separen? ¿Con qué fin? ¿Qué poder le vas a dar a la iglesia de ahora? ¿Y qué poder le vas a dar al Estado? A la iglesia le vas a reducir como una organización social o algo menos que eso, y al Estado le vas a terminar dando mucho más poder, y en teoría, si sos liberal, en teoría no puedes darle más capacidad de coerción al Estado. Sería súper contradictorio, y todos los que hemos venido del liberalismo sabemos perfectamente bien de que todo puramente dentro de una ideología se sostiene no en la realidad de los hechos. Porque finalmente, aunque sí compartamos muchas cosas como el mercado, la no coerción, la no intervención, que los políticos tengan cada vez menos poder, dentro de todo eso, tarde o temprano tenemos que definirnos. ¿Tenemos que responder a una ideología o vamos a responder a la realidad? Y la realidad es que los liberales que ya están girados hacia la izquierda, más bien llamados liber progress, en realidad son aquellos que están difundiendo esto. Y nosotros con muchos grises, con muchas desventajas, en medio de todo eso vamos a salir a favor de ellos. Por supuesto que no, porque si se dan cuenta ustedes, yo no sé si ustedes se han percatado en algún momento, pero ningún liber progress nunca sufre censura. ¿Por qué? Porque obviamente ellos benefician al sistema. Nunca le van a ver ni desde la libertaria más extremista hacia la izquierda como Gloria Álvarez, hasta alguien más modulado de su club, nunca van a ver que se sufren censura. ¿Por qué? Porque ellos son funcionales a todo el progresismo. Nunca le van a bajar nada en Instagram, en Twitter, en Facebook, como a nosotros sí se nos hace constantemente. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y siempre, y por sobre todas las cosas, tener en cuenta cuáles son las libertades que estamos defendiendo. Y por sobre todo, qué es lo que le beneficia a nuestra civilización, a nuestra fe, y a lo que en teoría decimos defender. No todo es eslogan, no todo es salir en beneficio de algún sector político, o social, o cultural, etcétera, sino que siempre nuestros principios tienen que primar, y si somos creyentes en teoría, nada más que las autoridades de la palabra que en teoría decimos creer, tienen que estar por encima de cualquier principio relativista, bueno, principio entre comillas, pero cualquier sumo relativista que se está vendiendo bajo la sombra del mejor discurso, y que, como dijo Cami, suena de la mejor manera, pero en el fondo están queriendo trastocar otras cosas y que van a reventar contra los cimientos de nuestra civilización. Básicamente eso quería agregar. Bien, yo quiero dar una última participación ya como un mensaje directo hacia la iglesia. Seas protestante, seas católico, anglicano, si algún ortodoxo por aquí nos escucha. Perdón. Un último mensaje, es decir, miren, en Mateo 4, Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Él no está diciendo bienaventurados son si los persiguen, no, dice cuando los persigan. Que no nos agarre por sorpresa. Esto no es nuevo. Como dijo Frida, la iglesia siempre ha sido perseguida. Ahora hay que entender también que gracias a la persecución no es algo que también a Dios lo sorprenda de que, ay, chale, están persiguiendo a mi iglesia, ¿qué hago? No, es allo que Dios de antemano ya sabía que iba a suceder e inclusive lo utiliza para su bien. En la epístola de Romanos menciona, pues, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el libro de los Hechos, cuando narra la parte de la iglesia primitiva, cuando Saulo, antes de convertirse en Pablo, antes de encontrarse a Jesucristo, él perseguía a la iglesia. Y en Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. Pero después en el versículo, en el Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos por dicha persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, los cristianos están quedando en un solo lado y gracias a la persecución, ellos fueron a diferentes partes a esparcir el evangelio y salvar almas. Y Romanos 8, regreso a ello, bien dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Está citando un versículo del Salmos. Es decir, toda la historia ha habido persecución. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. Y el último versículo que quiero compartir, que da esperanza a la iglesia perseguida, cuando Pablo está narrando en 2 Corintios 6 la persecución que decía, en el versículo 8 dice, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es decir, la iglesia va a aparecer en un punto, va a ser tan perseguida que va a decir, no tenemos nada, pero tenemos a Dios y eso significa que lo tenemos todo. Bien dijo Juan Calvino que un hombre con Dios es mayoría. Así que, iglesia, yo sí estoy seguro que va a venir una persecución muy fuerte, lo estamos viendo, esta es la antesala, pero tenemos la certeza de que no tenemos, aunque nos dejen sin nada, al mismo tiempo lo tendremos todo. Por culpa de Emilio nos van a censurar el video por citar la Biblia y por dar tanto discurso de odio. Tu discurso de odio. Chao. Oigan, pues ya nada más como mensaje final, retomando justo lo que decía Emilio, solo igual invitando porque sé que igual puede sonar a veces como que les pueda quitar a muchos la paz el hecho de escuchar pues tanto mal en el mundo, tantas iniciativas que atenten contra la persona y contra la dignidad, pero justo como decía Emilio, si nosotros creemos en Dios y sabemos que está de nuestro lado, ¿por qué le tendríamos que temer a la ONU, a los gobiernos totalitarios, si al final queremos que de verdad nuestra vida dé testimonio y si de verdad creemos si somos pro vida eterna, todas nuestras acciones van a estar encaminadas a dar testimonio de su existencia, ¿no? Entonces, sí los invitamos a que sean valientes, a que sigan denunciando el mal, a que protejan a la iglesia, a que protejan sus creencias y siempre luchen por la libertad, porque si no luchamos hoy, el día de mañana puede ser ya muy tarde y nos podemos convertir en Oriente, como están persiguiendo a los cristianos, puede ser como en una Europa, donde están quitando las cruces de las iglesias, como en Chile, que queman las iglesias y nadie hace nada, ni siquiera las defienden. O sea, tenemos que, como Latinoamérica, tenemos que ver en dónde estamos posicionados y Latinoamérica constantemente repetimos errores, repetimos los mismos patrones y ya es momento de seguir despertando, de seguir cuestionándolo todo y no dejar de luchar. Entonces, pues bueno, esto sería todo por este video. Nosotros les recordamos que somos el Bloque Occidental y vamos a seguir sacando más videos sobre más temas. Gracias a ustedes también por conectarse y a todos los que hoy pudieron estar aquí para comentar el tema de libertad religiosa sobre la mesa.